Relatos imperecederos, un podcast dedicado a las obras de John Ronald Reuel Tolkien. Muy buenas amigos y amigas, viajeros y viajeras de la Tierra Media, y bienvenidos a este nuevo podcast de Relatos imperecederos. Mi nombre es Nathan y antes de nada, sobre todo para la gente ahí despistada de iVoox, que no hayáis pasado por el canal de YouTube o por la página de Facebook, anunciaros que la semana pasada iniciamos una sección nueva en el canal basada en los gameplays. Sí, nos hemos pasado a los videojuegos. He querido unificar dos de mis aficiones, que son la lectura y Tolkien, con los videojuegos, aunque los videojuegos no le dedico mucho tiempo, la verdad, pero he querido iniciar una sección nueva. De esta forma iniciamos el juego de Monolith, la desarrolladora Monolith, de Sombras de Mordor, el primer juego de Monolith que salió por ahí al año 2014 más o menos, y en el cual pues vamos a intentar semana, no sé cuándo subiré, pues lo subiré cada 15 días más o menos, y vamos a intentar empezarlo y acabarlo de principio a fin en unos pocos capítulos. Y en él pues contaremos pues cosas que sean canon y cosas que no. Así que os invito a todos, os dejo, sobre todo a la gente de YouTube, os dejo por aquí arriba el primer gameplay, y si estás en iVoox te invito a que visites el canal. Así que vamos a empezar lo que es... vamos a continuar con los relatos sugeridos, y en esta ocasión Pablo Tripolón, amigo, muchas gracias por sugerirnos este relato. Nos pedía pues que empezáramos, tratáramos de hacer también personajes oscuros como Balrogs, dragones, etcétera, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, vamos a hablar de dos personajes muy importantes también, como son Azog y Bolgo. Dos personajes muy importantes en lo que son las filas de los orcos, y en esta ocasión que no he querido meterme en qué ocurre en las películas, ¿vale? Simplemente, si no has leído los libros y si has visto las películas, pues saca tus propias conclusiones. La verdad es que no tiene nada que ver lo que ocurre con las películas, con estos dos personajes, con lo que ocurre en los libros. Así que, Pablo Tripolón, muchas gracias. No te preocupes, porque vamos a subir más sobre personajes oscuros. Te invito a que escuches el relato de Morgoth, que para la gente de YouTube os lo dejo por aquí arriba. Y muchas gracias, tío, por comentar, por seguir el canal. Y os dejo ya con el relato. Sobre todo también, antes de nada, deciros que detrás de las dos biografías, de dos pequeños relatos de estos dos personajes, he querido también contar la historia de los orcos. Espero que os guste. Y nada, amigos, nos oímos en el próximo podcast. Ya os digo, pasaros por la sección de gameplay y ya me contáis qué os parece. Bueno, amigos, nos oímos, así que cuídense, sean buenos y lean mucho. Azog fue un orco de Moria, padre de Bolgo del Norte, muerto en el año 2799 de la Tercera Edad. Azog fue el rey de los orcos en Moria. Se trataba de un orco muy ágil y rápido, que tenía una gran cabeza. Cuando Thror, acompañado por Nar, llegó a Moria, fue asesinado por Azog, quien le cortó la cabeza, en la cual marcó su nombre. Entonces, mientras Azog lo amenazaba, Nar consiguió huir, y así pudo contar de Azrain lo que había sucedido. Y cuando el pueblo de los enanos se enteró de lo sucedido, comenzó la guerra contra los orcos. De esta manera, en el año 2799 de la Tercera Edad, junto al lago Keletharam,
tuvo lugar la famosa batalla de Azanulbizar. Y Nain, al alcanzar las puertas de Moria, retó a Azog, quien le salió acompañado de su guardia de élite. Tras una lucha muy desigual, Azog mató a Nain de un hachazo. Sin embargo, no pudo disfrutar mucho de su victoria, pues mientras tanto, los enanos estaban consiguiendo aniquilar a los orcos. Al ver que la derrota estaba próxima, Azog se dirigió a las puertas de Moria con la intención de huir, pero fue alcanzado por Dain Pie de Hierro, quien le decapitó. Y así, con la muerte del terrible orco, terminó también la batalla de Azanulbizar. Ahora os contaré la historia de Bolgo del Norte, hijo de Azog. Bolgo fue hijo de Azog, muerto en la batalla de Azanulbizar en el año 2799 de la Tercera Edad, por Dain Pie de Hierro. Bolgo del Norte fue el líder del ejército de orcos que marchó montando sobre lobos y seguidos por wargos y una nube de murciélagos a través de las montañas grises hasta la montaña solitaria, donde participaron en la batalla de los 5 ejércitos. Los orcos se habían enfurecido tras la muerte del gran Trasgo a manos de Thorin y compañía, por lo que se habían reagrupado en la capital, la gran montaña de Gundabad del Norte. Desde allí partieron al enterarse de la muerte de Smaug y llegaron cuando nadie los esperaba a la montaña solitaria. Durante la batalla fue difícil llegar hasta Bolgo, pues estaba custodiado por una guardia personal, armados con cimitarras de acero. Fue esta guardia la que hirió de muerte a Thorin, escudo de roble. Finalmente, después de rescatar el cuerpo moribundo de Thorin y dispersar a su guardia personal, Beorn arrojó al suelo y aplastó a Bolgo del Norte. La muerte del líder de los orcos sembró el desconcierto entre ellos y se dispersaron. Según cuentan las canciones, ese día perecieron al menos 3/4 partes de los orcos del norte, por lo que las montañas tuvieron paz durante largo tiempo. Ahora os contaré la breve historia de los orcos. Los orcos fueron una raza maligna en la Tierra Media. En apariencia, los orcos fueron criados por Melkor en Utumno a comienzos de la Primera Edad, tras el despertar de los elfos, pero antes de la batalla de los poderes, usando a los elfos que habían capturado cerca de Cuivienen y que había corrompido en sus mazmorras. Los orcos se multiplicaron durante el encadenamiento de Melkor. Fueron vistos por primera vez en Beleriand a finales de la Tercera Edad del Encadenamiento y aparecieron en gran número durante la primera batalla de las guerras de Beleriand. A partir de ese momento, siempre fueron los servidores y soldados de Melkor más numerosos. Después de la destrucción de Morgoth, las tribus de orcos sobrevivieron en las montañas nubladas y en otros lugares. Y en la Segunda y Tercera Edad fueron los principales servidores de Sauron, aunque también los usó Saruman y al parecer en ocasiones actuaron de manera independiente. En la Tercera Edad los orcos comenzaron a multiplicarse en las montañas nubladas alrededor del año 1300 y en tiempos de la Guerra del Anillo se los encontraba allí, en Mordor, en Minas Morgul, el Bosque Negro y en otras zonas controladas por Sauron. Tomaron parte en las vastas empresas de Sauron, desde el reino de Angmar en el norte hasta los ataques contra Gondor en el sur. Ocuparon Hazad Dûm después de que fuera abandonado por los enanos y en el 2994 destruyeron la colonia que Balin estableciera allí. Asaltaban a los viajeros en los pasos de las montañas nubladas. Penetraron en Eriador Oriental e incluso atacaron la comarca en el año 2747. Invadieron Rohan en el 2800
y constantemente acosaban a los elfos del Lórien y del Bosque Negro. Después del 2950, Saruman los empleó para atacar Rohan. Aunque no es posible mencionar aquí todos los conflictos habidos entre los pueblos libres y los orcos, hay que reseñar sobre todo dos: la guerra de los enanos y los orcos, que destruyó a una gran parte de orcos de las montañas nubladas en el 2793 y 2799 de la Tercera Edad. Y por cierto, la batalla de los 5 ejércitos, que tuvo un final semejante en 2941. Los orcos fueron concebidos como burla de los elfos, e igual que estos, eran feroces guerreros y no morían de manera natural. Sin embargo, en todo lo demás eran distintos. Aunque variaban según la tribu, solían ser bajos, cuadrados y patizambos, con brazos largos, caras oscuras, bizcos y de largos colmillos. La mayoría de los orcos, a excepción de los Uruk-hai, se debilitaban con el sol, y todos preferían la oscuridad. Eran diestros en la excavación de túneles, en la fabricación de armas y en otras habilidades prácticas. Sus medicinas eran burdas pero muy efectivas. Vestían ropas sucias y toscas y zapatos pesados. Odiaban todas las cosas bellas y les encantaba matar y destruir. Usaban diferentes tipos de armas, incluyendo arcos, lanzas, espadas, cuchillos largos, aunque al parecer preferían unos sables parecidos a cimitarras. A los orcos les gustaba la sangre y la carne cruda, y entre otras cosas comían hombres, ponis y a los de su propia especie. Existían muchas tribus diferentes de orcos, y aunque dentro de cada una había cooperación, entre ellas se odiaban tanto como el resto de las criaturas. No obstante, había cierta organización entre las tribus, y los orcos de las montañas nubladas tenían una capital, Gundabad. No sorprende que la colaboración aumentara en tiempos de guerra, cuando multitudes de orcos, a menudo bajo el control de Sauron, eran capaces de trabajar juntos para luchar contra los pueblos libres. Nada se menciona sobre las escrituras tribales o sobre los orcos hembra. Se dice que se multiplicaban sin más. La diferencia física entre las tribus no era muy grande, aunque quizás algunas, como la de los orcos rastreadores, se criaron especialmente para funciones específicas. No obstante, los Uruk-hai eran una rama distinta y bastante distintos físicamente, más grandes y más guerreros. Las tribus de los orcos que se mencionan en El Señor de los Anillos son las de Minas Morgul, la Torre de Cirith-Ungol, Barad-dûr, Isengard y diversas tribus de las montañas nubladas y del Bosque Negro. Es posible que en alguno de esos lugares hubiera más de una, y en la mayoría de ellas probablemente Uruk-hai al mando de orcos inferiores. Las tribus orcas inventaron lenguas muy toscas para las comunicaciones intertribales, y casi todas ellas incluían unas pocas palabras de la lengua negra. Para la comunicación entre las tribus empleaban una forma degradada del Oestrón. Los orcos que sabían escribir usaban una forma de la Skirith. Los nombres de los orcos eran similares en la mayoría de las lenguas. Orch en Sindarin, Uruk en la lengua negra, Orc en rojirrico traducido y Gorgun en la lengua de los hombres salvajes de las montañas nubladas. Sin embargo, los hobbits los llamaban Trasgos y los Eldar Glamoth.